buenas noches, bienvenidos a un programa más de Sin Esquemas. Un gusto estar aquí con todos los que integramos pues Sin Esquemas a través de Revista Sin Recreo. Y pues bueno, hoy vamos a hablar del movimiento Me Too, pero antes quiero darles la bienvenida a Lluvia, Johnny, Wolfgang y Daniel, donde trataremos de abordar este tema de manera clara y precisa, ya que es un tema no solamente nacional, sino internacional. Entonces creemos que es importante dialogar y debatir sobre este movimiento que ha causado, ahora sí que digamos, mucho de qué hablar en temas sociales y políticos. Bueno, ¿algo que quieran agregar? Bueno, pues a mí me gustaría comenzar explicando qué es este hashtag de MeToo. Me gustaría comenzar explicando que este hashtag no es más que un movimiento que busca ayudar a las mujeres que han sufrido de abusos, denunciarlo y a su vez darles la oportunidad de alzar la voz y de comentar su experiencia. Este hashtag, a partir del año 2017, es cuando se hace viral a través de las redes sociales, porque resulta que en ese año se presentaron por diversos medios, como por ejemplo el New York Times y el New Yorker, la denuncia de docenas de mujeres hacia el productor Harvey Weinstein por acoso, abuso sexual o incluso una violación. Es a partir de este momento en el que se incluyen alrededor de 80 actrices para realizar las mismas denuncias y acusaciones. Entonces, la actriz Alicia Milano, a través de su cuenta de Twitter, hace la invitación a las mujeres para que se acerquen con el hashtag MeToo a alzar la voz y a contar sus experiencias, ya sea sobre alguna actividad machista por la que han tenido que pasar, a su vez el abuso sexual o el acoso. Es importante mencionar que este movimiento, a pesar de que se hizo viral en el año 2017, no surge en este año, sino en 1996, con la activista Tarana Burke, quien al escuchar que una niña que fue abusada por un familiar y al no poderlo denunciar por miedo, es cuando crea este movimiento y comienza a sumarse una cantidad de mujeres precisamente hacia esta activista para contar sus experiencias. Sí, fíjate, Lluvia, que esto que comentas, incluso cómo se introduce el movimiento Me Too, que en español significa yo también, claro. Ha sido importante porque ha dejado de ser un tema tal vez de grupos feministas, porque también ha habido importantes personajes que han participado dentro del movimiento, pero que también han sido afectados. Más adelante hablaremos del asesinato que ocurrió incluso aquí en México y fue el boom de este movimiento aquí dentro del país. Pero esto que comentabas, que no surgió exactamente en el 2017, sino en 96, fíjate que es un dato muy importante porque estamos hablando del año 96, donde se presenciaban ese tipo de cuestiones, pero hacer una denuncia era difícil. Incluso actualmente la ONU ha comentado que tocar o denunciar un acoso sexual o ahora sí que ser acosado de otra forma, directa o indirectamente, es muy difícil. La gente no lo hace por miedo, no lo hace también porque piensa que esto le puede traer repercusiones o consecuencias graves en el entorno social, económico, porque muchos han sido incluso al momento de que denuncian, tanto la demandante como el acusado han sido despedidos de sus trabajos. Entonces fíjate que eso que comentas, que desde el año 96 se haya ya generado un movimiento y hasta ahorita también esté tomando fuerza, es muy importante. Claro. Pues justo para México surge de igual manera, ¿no? A partir de una entrevista que se realizó con Carmen Aristegui, precisamente a actrices como Carla Souza, Paola Núñez, Sofía Rivera de Niño, y cuentan sus experiencias que también sufrieron acoso y abuso sexual por medio de los productores, es que aquí en México se empiezan a sumar más mujeres a este hashtag y a este movimiento. Y en donde más adelante, bueno, hablaremos lo que mencionaste, ¿no? Que ya hubo también un asesinato por ahí. Sí, así es. Sí, no sé si quieres comentar. Sí, a mí me llama mucho la atención el hecho, y partiendo
Bueno, primero buenas noches, compañeros, guerreros y guerreras y guerreros de este proyecto Sin Esquemas. Gracias por seguirnos a todos ustedes. El tema del acoso sexual, del acoso laboral y de muchos otros tipos de acosos que especialmente ha afectado a la mujer, pues si bien es cierto ha sido novedoso en 2017 y bueno, ya Lluvia muy específicamente nos habló inclusive de finales del siglo XX, es un derecho que se ha escrito, por ejemplo, Marta Lamas, reconocida socióloga, feminista, sabemos que el feminismo tiene diferentes aristas o áreas, ella ha hablado precisamente desde el acoso laboral desde hace como 30 o 40 años, es decir, no podemos ser omisos y decir que en México no ha habido investigación al respecto, pero sí debemos estar muy atentos en cuál es el contexto en que lo vamos a ubicar, tanto institucional, tanto normativo, tanto en la sociedad civil, que bueno, pues tendremos la oportunidad de poder dialogarlo, pero sí destacar que es un derecho reconocido, tal vez en los textos, en las redes, pero que no específicamente está fundamentado. Efectivamente, como bien mencionan, el movimiento Me Too ha causado mucho revuelo, en realidad, tanto en las redes sociales como en todo el mundo. Primero que nada porque ya no es la única manifestación que se ha dado para expresar lo que es el acoso hacia las mujeres. Han habido muchos movimientos feministas, lo que es el feminismo, todo este tipo de cuestiones. Sin embargo, también por parte de la sociedad ha habido un contrapeso, ha habido un choque, ¿no? Hay gente que está a favor, hay otra gente que está en contra de lo que es el movimiento Me Too. Y bueno, hay que tener en cuenta que actualmente ahorita en las redes sociales, como he estado verificando, me he dado cuenta que hay puntos a favor, hay puntos en contra, hay muchísima gente que en estos momentos dice, bueno, no se puede realizar una denuncia sin pruebas, ¿no? Y tal es el caso de la persona del suicidio que hubo de este músico famoso mexicano, entonces hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Y más adelante vamos a estar hablando sobre este tema, sobre qué opina la sociedad en general, sobre todo en nuestro país, si están a favor, si están en contra y por qué. Exactamente, Wolf, fíjate que en ese punto tienes razón, y antes que nada, como mis compañeros me antecedieron en la palabra, mencionaba muy bien el tema sobre el acoso, que es lo que surge de este programa y que, como Wolf recalcó ahorita, lamentablemente los órganos de justicia en nuestro país y en varias partes del mundo, porque es que esto es viral, es mundial, realmente se ve pues con una poca fuerza, y realmente es algo que pues dices, oye, yo estoy denunciando anónimamente algo cuando existe en el Estado de Derecho, existe lo que es una fiscalía, existen unos órganos de justicia que deben de atacar a ello y que se deben de presentar, como tú bien mencionabas, que son las pruebas mediante una denuncia y que se debe llevar a cabo. Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que lleva a que las mujeres tengan que acudir a esta campaña? ¿Por qué? Por tres simples cosas, que es el miedo, el daño psicológico y la decepción de saber de que lo que van a hacer tal vez no sea tan bueno para ellas mismas. Esas son cosas que realmente a una mujer la están, pues ahora sí, matando internamente, y que uno como sociedad a veces uno no sabe. Bien decías, hay gente que apoya este movimiento, pero hay gente que no la apoya. Yo creo que es buen movimiento, es una muy buena iniciativa. Insiste en Twitter lo que es el Me Too, club de cine, Me Too, club de artistas, club de teatro, club de todo, y realmente es algo muy bueno, sí, porque son clubes sociales que están apoyando a este movimiento para erradicar lo que es el acoso y la violación dentro del mismo gremio que se está presentando. Sí, bueno, eso que comentan sí es muy importante, y más ahorita que Wolf tocó el tema de que hay parte de la sociedad que está de acuerdo con el movimiento y hay parte de la sociedad que no está de acuerdo, que eso es algo que simple y sencillamente se respeta. Y es que el boom de este movimiento surgió en Twitter tras, digamos que la página o el usuario que se llama Me Too Música MX, donde esta página se encarga, digamos que, de aceptar denuncias de las mujeres de manera anónima, porque las publican de manera anónima, que son acosadas o violentadas de manera sexual, ya sea por algún artista, actor, famoso, o como le quieran llamar, productor, compositor, porque ahorita voy a explicar el caso de la persona. Sí, gente con, no gente, bueno, gente con poder, como lo dijo Johnny, y lo denuncian a través de esta página. Y el movimiento este mes fue que explotó aquí en México tras la muerte o suicidio de Armando Vega Gil, un compositor, un escritor y un bajista de un grupo llamado Botellita de Jerez, quien
mencionó antes de suicidarse, dejó una carta donde explicaba que, para empezar, negaba lo que se le había denunciado en la página, y decía que se suicidaba y que era su derecho de hacerlo, que era una decisión voluntaria, libre y personal, y que también explicaba de manera explícita que su suicidio no era por esta parte, que no se culpara, exacto, esa parte, porque él en realidad tenía otros motivos personales por los cuales lo hacía, pero que se haya matado justamente cuando sale la denuncia, y aparte de que fue la página publicó un mensaje, unas capturas de la denuncia anónima, y luego otra persona dice: aprovecho que hicieron la primera denuncia para aceptar y decir que lo que la persona acaba de exponer es verdad, yo también sufrí de la violencia y acoso por este compositor. Y hay una tercera persona que también hace la denuncia anónimamente, entonces ya no es una persona, son 3 personas las que denuncian al mismo compositor. Entonces, a partir de ahí, la página empieza a tener respuestas completamente negativas sobre las feministas, sobre la página, de que es injusto, culpan a la página, incluso a la persona, exacto, que lo hizo, porque pues le echaban la culpa. Se cerró la página incluso por un día, luego volvió a activarse la cuenta en Twitter y empezó a explicar, dio un comunicado, pero aún así yo estaba revisando la página hace, ¿qué será?, como 2 horas, y siguen tirando, pues ahora sí que tanto comentarios buenos, pero más comentarios malos sobre el tema del suicidio, que ya surgió pues como nota que los 3 ex integrantes de la banda de Botellita de Jerez dicen que en realidad están a favor del movimiento, y que el motivo por el que ahora sí Armando Vega se suicidó no fue digamos que la denuncia anónima que se hizo. Pero ¿cómo le explicas eso a toda una sociedad que está en contra del feminismo? Pero bueno, ahorita regresamos, lo debatimos, mientras damos una pausa y regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Antes de seguir con el tema de la noche de hoy, me gustaría mandarle un cordial saludo a toda la audiencia que nos está viendo, en especial a Rimer Alemán, a Macro Art, también a Luis Ángel Ramos Murrieta, muchas gracias por estarnos viendo, a Rodolfo Núñez Cortés, quien nos dice que el tema que estamos abordando el día de hoy es delicado. Efectivamente es muy delicado. Esmeralda Fernández, también muchas gracias por estarnos viendo, también te mandamos unos saludos muy cordiales. Y me gustaría también hacer mención a Juan Carlos Gutiérrez, quien nos hace una pregunta.
Él menciona que nunca habrá ley con mano dura ante una denuncia de acoso. No tenemos jueces para el pueblo, solo son jueces para defender y liberar a la denuncia organizada. La pregunta es, ¿nunca habrá ley? Bueno, ahorita respondemos esa parte. Si nos esperas unos minutos continuamos con ese tema porque es la parte del marco jurídico. Continuando un poco con lo que estábamos hablando antes de ir a una pausa, fíjense que también es importante mencionar que a partir de este movimiento Me Too, se me hace difícil pronunciarlo, pero en español yo también, fíjense que el país recoge un dato muy importante y dice que 125 hombres y 2 mujeres son o han sido acusados a través de este movimiento por acoso sexual y agresión. De esos 195 hombres y 2 mujeres, solamente 70 han pedido de manera pública disculpas a las agresiones y han aceptado incluso que en algún momento sí lo hicieron. Pero de esos 70 que pidieron disculpas y 197 en total que han sido expuestos, solo 36 se encuentran en un proceso judicial, es decir, que se demandó, se llevó a cabo el proceso, pero es muy mínima la cifra. Y de todos los 197, los 70 que han pedido disculpas y los 36 que llevan un proceso judicial, han sido 52 que han sido afectados de manera directa, ya que pues trabajaban y ya han sido despedidos, porque pues sabemos que si en algo también es justa la sociedad, es que en cuanto te acusan de algo, pues no te pueden tener o no te lo pueden celebrar. Normalmente siempre se lleva a cabo un despido o una suspensión dentro del trabajo laboral, porque también afectas, incluso si eres poderoso, a la empresa. Y sobre todo en México, ¿no? Que la verdad las estadísticas sobre el acoso y el abuso sexual está bastante alto. Ya se han realizado diversas encuestas para medir esta situación, sobre todo en las mujeres mayores de 15 años a lo largo del país. Yo traigo algunas cifras que me gustaría mencionar. Por ejemplo, 33.444.000 mujeres, lo que equivale al 1.7% de la población femenina, ha sufrido de insinuaciones por acoso, insinuaciones a tener relaciones sexuales a cambio de mejorar o obtener beneficios en sus trabajos. 178.000 mujeres, lo que equivale al 0.9%, también han sufrido represalias, es decir, las han castigado, las han tratado mal por el simple hecho de rechazar las ofertas. Estos son ejemplos claros también que, como lo mencionaba, se dieron en el 2017 con el caso de Harvey Weinstein. También 90.000, aproximadamente el 0.5%, fueron mujeres a quienes se les han mostrado las partes íntimas, y sin mencionar también que 289.000, que aproximadamente es el 1.4%, ya las han tocado, ya las han manoseado, ya se les han insinuado de manera directa, y aproximadamente 78.000 las han tratado de violar. Esto equivale al 0.4% de la población femenina, y 24.000 ya sufrieron una violación directa. Estas cifras están bastante escandalosas, y es por eso que, se sigue aumentando más la cifra de mujeres que se suman a este hashtag, a este movimiento. Sí, ¿algo que quieran comentar? Bueno, sí, en realidad es un poco admirable porque, dentro de los comentarios que he escuchado acerca del movimiento Me Too, pero también de las feministas, se comenta mucho por parte de los varones, que también es muy importante la opinión de un hombre, ¿no? Estaba leyendo algunos comentarios acerca de este movimiento, pero también del movimiento de feministas, donde dicen que un hombre ya no puede sonreírle a una mujer, ya no puede decirle palabras bonitas a una mujer, porque las mujeres ya se sienten atacadas por todo. Entonces hay que tener en cuenta, como bien mencionan compañeros, que también la boca mata, ¿no? Condena a la gente. Muchos dicen, no podemos culpar a Gil, el artista de Botellita de Jerez, de este suicidio. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando estás hablando y diciendo cosas que donde no hay pruebas, pues pueden llegar a dañar la reputación de una persona. Los hombres también están expresando su inconformidad porque dicen, actualmente ya las mujeres se sienten atacadas por todo. Es verdad que sí hay pruebas, que sí ha habido mucho acoso laboral, acoso tanto de gente profesional, artistas, empresarios, estudiantes. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que nos damos cuenta cada vez más que las mujeres se sienten agredidas
por todo y por todos, ¿no? Entonces, también ha sido una tendencia, déjenme comentarles que se ha dado una tendencia que es sentir que si no te dan un trabajo es por acoso, que porque si eres mujer no te quieren, ¿no? Y esto, pues no puede ser de esta manera, ¿no? También hay que tener en cuenta que para que funcionen bien las cosas dentro del movimiento Me Too, hay que presentar pruebas. A mí me parece que lo mejor es presentar pruebas para que esto perdure. Sí, fíjate, perdón, algo que estabas mencionando y es muy importante es que el movimiento Me Too en México, para empezar, no cuenta, digamos que con una ley o un marco jurídico que lo respalde al 100%. Y es que el movimiento Me Too, si algo ha sido tendencioso, es que hay mujeres que están denunciando su agresión de algo que pasó hace 5, 10 o más años. Totalmente. Entonces, tú demandas algo perjudicando a una persona, porque una denuncia tiene sus repercusiones. Pero ¿qué pasa cuando denuncias a una persona y no tienes las pruebas? Incluso ahorita con las estadísticas que di, con los datos que se mencionan, solamente 36 han sido llevados a procesos judiciales. Una es porque las personas no quieren demandar, porque principalmente no tienen las pruebas para demostrar que fueron acosadas o fueron violentadas en ese tiempo. Entonces yo creo que si por algo vivimos o se vive de agresión y acoso, es importante de que aunque haya miedo y se generen muchas circunstancias, hay grupos y asociaciones que respaldan a la mujer en estos temas y no hay que esperar a que pase mucho tiempo, porque lo que no se hizo en su época, hay que mencionarlo, pues va a ser muy difícilmente hacerlo 5 años cuando ya no tengas las pruebas o cuando la persona incluso ya no se encuentre cerca. Sí, igual yo quiero tocar un punto ahí que, haciendo como que énfasis al de todos ustedes. Es lamentable lo que señala Lluvia. Luna. Porque, o sea, es increíble la cantidad de personas que han sido, acosadas, han sido perseguidas, han sido víctimas de este tipo de, pues ahora sí, de anormalidades que se juegan dentro de una sociedad, dentro de un campo laboral, dentro de el mismo círculo educativo, que es lo que es una institución escolar. Y pues es admirable saber que existen tantos números y que no se hace nada, y es pensar que no existe una educación como nosotros que somos hombres, de saber que ustedes siempre van a tener ese problema y que no podemos nosotros, o sea, ese aspecto no podemos ver una sociedad varonil que realmente evite algo. Existe lo que me comentaba Fanny, si no existe una ley que respalde a Me Too, pero existe lo que es un delito tipificado ante los códigos penales que se percibe por querella, que es la violación. También existen los acuerdos internacionales que ha firmado México, existen asociaciones civiles, existe un sinfín de grupos, de agrupaciones que pueden apoyar estos temas de la mujer en temas de acoso, de violación, pero que realmente no se persiguen y que realmente no se llegan a cumplir. Una mujer que al momento que fue violada o que fue víctima de alguno de ellos, normalmente pretende adentrar en un cuadro psicológico de depresión por los temas que le están pasando, cómo lo pasó, cómo lo permitió. Ese cuadro psicológico es lo que ella la bloquea para poder formar parte de una denuncia. Y lamentablemente tiene que transcurrir un cierto número de tiempo, desconozco, para que le hagan una prueba si hay un residuo seminal dentro de ella que pueda comprobar que fue una víctima de violación. Si la persona pasa 15 o 20 días y esa persona le cuenta a su papá, le cuenta a su familia que fue violada, cuando la mandan a hacer ese tipo de prueba, lamentablemente ya no sale y no le creen, porque no tienen una foto, no tienen una prueba, no tiene un testigo que compruebe que ella fue víctima, y si tiene el testigo no lo va a hacer. Entonces es muy lamentable saber que es un número muy alto en nuestro país que exista de mujeres que han sido víctimas de este tipo de acoso, de violaciones, y que realmente, aunque haya muchos programas, no hay un límite que nos frene a nosotros para poder evitar que se siga haciendo. Eso es algo pues que yo siento que no es muy adecuado, y que Me Too también es un arma de doble filo, porque es para apoyar a la mujer anónimamente, pero hacen público lo que es el caso de la persona que ha sido pues la afectada, ¿no? Que a veces, como decía Wolf, lo usan para molestar, con afán de envidia, con afán de conseguir algo que como no lo obtuvieron, ahí van y lo aplican. Y como bien menciona Daniel y Fanny, bueno, hay que tener en cuenta que por varias razones la gente no demanda. Una, como bien mencionó mi compañera Fanny, fue, bueno, el no tener las pruebas suficientes para hacer la denuncia.
pero por otro lado también, ¿por qué esperar tanto, no? Por otro lado también es el miedo a que tomen represalias contra las mujeres o contra los hombres, porque también se está enfocando mucho este movimiento a las mujeres. Sin embargo, bueno, es tanto de hombres para mujeres, mujeres para hombres, pero sí hay que tener mucho en cuenta que ante la ley se decía que cuando tú denunciabas a alguien o exponías a alguien en redes sociales, bueno, ya era un delito, si no presentas pruebas, es muy delicado estar hablando, haciendo cuestiones de este tipo. Fíjate que, bueno, abonando un tanto al comentario que acabas de hacer, recogiendo los argumentos de cada uno de ustedes, puedo llegar al razonamiento de que, bueno, la persecución de este tipo de delitos, tal vez los tipos penales que se pueden ubicar en la norma, responden en primer lugar, y la esencia del movimiento Me Too responde en primer lugar a las clases mediáticas y digamos a la clase media y por su media baja, media o media alta y de ahí a la alta. ¿A qué me refiero con eso? De que las clases más olvidadas no tienen voz porque no tienen precisamente los medios, digamos, materiales para poder acceder a este tipo de espacios. Ahora, la gran dicotomía que puedo encontrar en este aspecto es que justamente ha existido una disidencia con respecto a los movimientos que hicieron muy particularmente el PUM, que son el colectivo de periodistas unidos mexicanos, que ahorita vamos a hablar de eso porque al parecer vamos a un corte, pero sí me gustaría señalar que también está la otra parte que es la de denuncia sí, pero hostigamiento no. Sin embargo, hay que ver qué entender por denuncia, porque la denuncia mediática no es más que la expresión que ejerces del texto constitucional. Sin embargo, eso no es estar tipificado en lo que dice una norma o las herramientas jurídicas al respecto, pero sí los comentamos después del corte para ya entrar en materia, ¿no? Bueno, regresamos ahorita, pero antes de irnos al corte voy a leer ese comentario para que lo retomemos también con tu participación. Claro. Regresando, dice Miguel Ugalde Acosta: traten de no ser feministas. Desde hace años se habla de la paridad de género. Se habla en todos lados de la igualdad del hombre y la mujer. Desde hace años la ley también habla de la igualdad de género y al mismo tiempo durante años han sido incongruentes con el tema, ya que siempre se victimiza a la mujer y se criminaliza al hombre. Y eso no es igualdad de género, eso es discriminación por motivo de género en contra de los ciudadanos varones. Siempre están violando los derechos humanos fundamentales de los hombres. Dejen de ser feministas. Se pasó del machismo al feminismo y no paran las mujeres también, también acosan a los hombres y nadie dice nada. Respeten la Constitución. Bueno, este comentario no lo voy a hacer, perdón, porque sí está algo pesadito. Pero Juan Carlos también comenta: claro que se sienten agredidas si nunca las han valorado dentro de la ley. Se sienten que no tienen el apoyo de su palabra contra la de un agresor verbal. Castigos más fuertes para el acoso, más atención a la mujer. Me despido con esta parte para irnos a una pausa y regresamos y retomamos un poquito el tema con estos temas.
pendientes y que ahorita Johnny nos va a hacer el favor de contestarlas. Me gustaría nuevamente mandar saludos a Hugo de Jesús, a Londra Alemán, Ali R también, y a todas las audiencias, o todas las personas, perdón, que nos están viendo. Muchas gracias por continuar con nosotros y por seguir en este programa. Ahora sí, Johnny, te mira, respondiendo a Miguel Ugalde, creo que manifiesta lo que a grandes rasgos toca en algún momento Samuel Ramos en el perfil del hombre y su cultura en México, y que bueno, que después Octavio Paz hace algo sobre el señalamiento, de qué manera se desenvuelve, y precisamente identificamos un aspecto, digamos, machista. Sin embargo, déjame decirte, Miguel Ugalde, pues entendemos al feminismo como la búsqueda de la igualdad de condiciones con respecto a los hombres y a las mujeres. También existe el masculinismo, que es algo importante decirlo en términos, digamos, antropológicos y sociales. Sin embargo, sí existe un señalamiento donde la norma tal vez pues es de una u otra forma clara. Sin embargo, ha habido intervenciones por cuestiones de género. A Juan Carlos Gutiérrez, efectivamente coincido de una u otra forma, porque ya no hay credibilidad a las instituciones de impartición de justicia. Más del 90% de las denuncias presentadas, muy difícilmente se llegan a resolver, porque precisamente se concatena lo que comenté antes de esta intervención, que es precisamente de las clases y demás elementos. ¿Por qué menciono de las clases? Porque precisamente es con Periodistas Unidos Mexicanos que surge este movimiento que de una u otra forma realiza un sondeo del 6 al 22 de febrero y establece que el 61% de las personas laborales, es decir, de los periodistas, las mujeres sufren acoso. Y de ese 61% puede, inclusive casi el 50%, es decir, el 49%, sufre acoso directo o agresión por el jefe o el patrón, y el 18% presentan una queja en su empresa. Aquí sí es necesario decir un elemento importante: una queja en su empresa no es de carácter vinculativo, es decir, solamente vendes la forma, pero no vinculas mediante un fondo. Pero ¿a qué se refiere todo esto? Precisamente, una vez que sale desde la clase, digamos, de escritores, también surgen el Me Too periodistas mexicanos, el Me Too músicos mexicanos y Me Too escritores. ¿En qué manera van a encontrar el correlato con la norma? El texto constitucional sí, habla de una libertad de expresión, que es lo que hablamos la semana pasada en el programa de la Semana de Libertad de Expresión, pero la libertad de expresión dice que se va a ejercer hasta que no se afecte a un tercero. Entonces, en este tipo de situaciones encontramos una posible agravante que logre afectar a X o Y personaje, que en este caso serían los varones señalados. Claro, no solamente se refiere a mujeres, lo que se busca en el movimiento, que no es feminista, sino que se ha incorporado en Gran Bretaña, por ejemplo, hubo una serie de las francesas hicieron una serie de movimientos donde está un interés difuso, que es colectivo y que de una u otra forma se tiene que ejercer. Ahora, el 17, aquí sí me gustaría decirte, Juan Carlos Gutiérrez, que precisamente al haber una carencia en la impartición de justicia, no debemos de desconocer la norma, porque el 17 constitucional es muy claro: ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, es decir, por su propia mano, y ni ejercer violencia para reclamar su derecho. ¿Y por qué digo en el ejercicio de la violencia? El caso muy puntual de este integrante de Botellita de Jerez, Armando Vega, muy específicamente, en la norma penal existe el acoso sexual, existe la violación, como dice Daniel Zafra, pero también existe la inducción al suicidio. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Cayendo en una hipótesis donde no conocemos los elementos o factores que hicieron que se ejerciera X o Y acción penal y que no llegó a tribunales, inclusive podríamos hablar de una inducción al suicidio, y está penalizada, claro, y se persigue, y no precisamente evitando la querella o la denuncia como tal, pero existe esa normatividad. Sí, porque la procuradora capitalina Ernestina Godoy indicó que el caso de la muerte de Armando Gil ya no sería investigada porque fue una acción voluntaria de suicidarse, incluso por la carta que dio. Claro, pero el mensaje es este: uno de los fundamentos de la reforma de 2008 en materia de procedimiento penal, que Daniel lo debe de conocer perfectamente, habla precisamente en su artículo 20 en la Constitución Política los principios de inmediatez, de publicidad y demás, y en ese apartado B se señala que toda persona imputada debe reconocerse su principio de inocencia, su presunción de inocencia. Entonces, en este caso, en la parte vinculativa, es decir, cuando ya se denuncia como tal, no una denuncia en Facebook, porque muy fácilmente lo podemos señalar. Sin embargo, aquí lo que es necesario ver, y que sí me gustaría que Daniel nos los comente, que es parte de lo que investigó, es precisamente en materia de política pública qué es lo que se está haciendo como tal. Porque sí,
Podemos señalar que es una chamba o tarea del Poder Judicial. Sin embargo, quien opera y quien lleva a cabo las políticas públicas no es el judicial. En este caso es la parte preventiva, que podríamos caer sí en una fiscalía, pero también en un poder ejecutivo. Entonces sí me sorprende mucho la respuesta del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en una de sus conferencias cuando le dicen, bueno, ¿qué se va a hacer con respecto al Me Too o al movimiento de mujeres? Dice, pues lo va a atender el INMujeres, que es algo que tal vez se debe de considerar, porque no existe presupuestación, porque Marta Lamas ya lo ha dicho, a ver, no hay que tratar tampoco de pervertir el concepto de decir que es acoso, que no es acoso, que es galanteo, que es quedar bien informalidad, pero sí reconocer en primera instancia que podemos vulnerar derechos, tanto del señalado como de quien está señalando. Ahora, quien acusa está obligado jurídicamente a probarlo. Entonces, sí me gustaría dejar eso sobre la mesa para poder entrar a debate. Tal vez me gustaría escuchar, leer los comentarios de quienes están viéndonos muy amablemente y pues cumplir con ese lema que tenemos, ¿no? Porque la verdad no tiene límites y pues que venga la apertura del debate. Sí, pues fíjate que tienes mucha razón y es ahí donde sale la parte de rechazo hacia Me Too, por lo que acabas de comentar, de que ya nos llegó la investigación, el proceso para saber cuál fue el motivo realmente, comprobando las pruebas, si esta persona se suicidó con ese motivo y si la carta realmente es efectiva lo que se está señalando. Es por eso que surge la polémica de que defender los derechos de una persona o un grupo social jamás deben ir en decremento en los derechos de una persona o otro grupo social, que en este caso serían los hombres. Claro. Como decía Wolf, hoy actualmente sonreírle a una dama o hablarle a una dama ya se malinterpreta por muchos tipos de cuadros que se están viviendo hoy en la sociedad, y eso ha sido también gracias a las redes sociales, y eso también conlleva a que terceras personas, como tú bien estabas mencionando hace rato, se victiminicen, ¿no? O sea, que se maneje lo que es una denuncia cuando ni siquiera realmente tienes la prueba donde señale que esta persona te estuvo acosando, te estuvo violando. ¿Qué pruebas tú puedes presentar y qué tan seguro es o qué tan seguro es denunciar anónimamente y qué tan efectivo es? Ya estamos viendo, como decía Fanny al inicio, que hay un número de 195 mujeres. Hombres y 2 mujeres. Ajá. Hombres han sido 125 hombres y 2 mujeres. Sí. O sea que en este caso, pues el Me Too hasta eso no es equitativo, pero también conlleva mucho al mundo machista y a la sociedad machista que tenemos, que también es un hincapié que también se está, pues así está presentando. Respondiendo a lo del tema de las políticas públicas, como yo decía desde un inicio, ¿de qué va a servir tener una ley que respalde este tipo de derechos cuando realmente la fiscalía no lo va a ejecutar, no lo va a perseguir y sobre todo lo va a dejar encarpetado? Claro. Es solamente archivar y realmente no dar solución al problema. Eso es lo que realmente hace que muchas mujeres no vayan a acudir a la fiscalía a hacer una denuncia, porque ya saben el procedimiento y el lapso de tiempo que se va a llevar con esta policía que se tiene actualmente, con este centro de investigación que tenemos y con estas pruebas que ni siquiera al 100% comprueban, pues realmente no podemos presentar una denuncia 100% confiable que nuestros órganos puedan llevar a cabo esa justicia. Sí, fíjate, otro elemento, perdón, Wolfgang, para tratar de continuar con ese tema. Ya vimos la parte, digamos, jurídica y de reconocimiento positivo que existe en la norma con respecto a que se tiene que probar el dicho. Pero también la otra parte que lo ha señalado Estefanía Veloz, Xochitl Gálvez, un par de senadoras de diferentes partidos, ellas han dicho algo muy puntual. Dicen, pues sí, efectivamente se tiene que realizar la denuncia en tribunales, juzgados o demás, pero no nos hacen caso, porque el sistema de justicia penal no tiene reconocimiento, y no solo la justicia, la impartición de justicia en todas las materias, no tiene credibilidad. Entonces utilizan a la red social como la manera mediante que lo pueden expresar. Ya la vimos con la chica esta, Priscila Alvarado, por ejemplo, con Enrique Mandujano, que por cierto, Proceso cubrió esa nota, que dice, bueno, a ver, ella señala, ella lo hace, que por cierto su hermana también sufre una serie de acosos en una universidad de periodismo, pero dice Mandujano, se lleva toda la crítica y dice Mandujano, yo voy a actuar en tribunales. Entonces aquí está la dicotomía que existe y que muy difícilmente podemos ver que pueda prosperar ya en un tribunal, y que sí tiene que obligar al Estado a que haga políticas públicas y no solamente el INMujeres para decir, a ver, voy a subir una campaña, vamos a hacer estos hashtags y va. No, se tiene que cumplir, es decir, que haya protocolos en las instituciones, en los centros laborales de cuidado y demás elementos, para que así el Me Too no se convierta más en una venta de humo otra vez. Totalmente, Johnny, la verdad que hay que tener mucho cuidado, como bien mencionas, porque ambos movimientos, tanto las feministas como el movimiento Me Too, más el
el movimiento feminista ha caído en la vulgaridad y en la bajeza, perdón que lo diga de esta manera, pero la mujer, si quiere demostrar realmente su capacidad, su conocimiento y se quiere defender, pues no estamos ni en Irán ni en Arabia Saudí, donde a la mujer se le mata si intenta expresarse, ¿no? Estamos en México, se está hablando de Estados Unidos, se está hablando de Europa, donde una mujer, si permite el acoso, perdón que lo diga de cierta manera, pero es porque quiere, ¿no? Es porque se deja y porque no hace las cosas de la manera más adecuada. Pero también, Wolfgang, estamos en México. Yo sé que estamos, pero permíteme, déjame terminar. Estamos en México, pero también, o sea, ¿cómo quiere una mujer que se le dé el valor, sobre todo a las feministas, cuando van y muestran los senos en la calle, se expresan rompiendo cristales, se expresan de maneras bajas, vulgares? Eso no me parece a mí lo más adecuado, ¿eh? Bueno, yo creo que ahí estás equivocando. Sí, no podemos caer tampoco en falacias de generalidad. Lo que sí, pero también hay que tener en cuenta ese tipo de lo que sí se debe reconocer es que no hay presupuesto que el Estado garantice que se cumpla un mandato de la Ley Federal del Trabajo, que se cumpla un mandato de la Constitución, pero en una carencia de presupuesto, en una carencia de instituciones que, como bien lo señala Daniel, más no significa que todas las mujeres vayan a hacer. Quiero terminar, por favor, déjenme terminar. Se está victimizando mucho a la mujer y se está criminalizando mucho al hombre. Entonces, ahí sí hay que tener muchísimo cuidado, como dice Daniel Zafra, también hay que ser igualitarios, ¿no? Se ve que le dan más valor a las denuncias de las mujeres que a las denuncias de los varones, ¿no? Bueno, ya para finalizar, ¿qué les parece si hacemos una conclusión cada quien de manera rápida? Lluvia. Bueno, yo estoy a favor del movimiento Me Too siempre y cuando sea para darle el espacio a las mujeres de poder tener la voz, de expresar y de perder el miedo para poder denunciar pues las situaciones por las que están haciendo, es decir, que se les permita tener o hacer las denuncias pertinentes. Yo estoy a favor de la profesionalización de la justicia y de la escuela de la impartición de justicia con perspectiva de género. Con esto estoy dejando muy en claro que no hay que seguir tampoco tendencias que se pueden convertir no en ideologías de género, sino en subversión cultural. Pero sí estoy a favor de que se aplique la norma, pero con el respaldo, desde luego, del Estado. Y no me refiero nada más al gobierno, me refiero a la población, a las personas que conozcan ese tipo de elementos. Zafra. A favor, igual que mi compañero, de la impartición de justicia y la transparencia en los órganos de justicia nacionales y estatales, y la educación social que se debe empezar a erradicar y no por medio de una red social. Yo estoy también a favor, siempre y cuando haya pruebas, haya libertad de expresión, pero que no se lleve a la violencia, no se incite a la violencia. Bueno, mi postura es, yo estoy a favor de los grupos feministas que han surgido, porque yo creo que gracias a estas luchas que se han ido generando, pues se ha tenido un gran avance en el tema del papel de la mujer aquí en México, incluso a nivel internacional. Sin embargo, con el movimiento Me Too creo que es algo que se debe regular. No se pueden hacer denuncias sin tener las pruebas necesarias. Yo creo que cuando uno hace pública una denuncia fuerte de agresión y acoso, tiene que estar consciente de que necesita pruebas para poder respaldar su declaración. Y finalizo con el comentario de Ari, que dice a favor de las denuncias en redes sociales, pero que pasen por filtros cada denuncia que hacen en redes. Y bueno, ya finalizamos este programa, les agradecemos que hayan estado con nosotros. Nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche a través de Revista Sin Recreo. Gracias. Gracias.